Tengan ustedes buenos días, amables oyentes. Otra vez con nuestra serie La Palabra del Domingo, que se transmite los viernes a esta hora y los domingos en otros horarios. Un saludo especial a los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y a los que siguen este programa y los demás de la emisora por la web, es decir, por la Red Mundial de Comunicaciones. Hemos llegado en este año litúrgico a la última parte del tiempo ordinario. Ya estamos a algo más o menos 2 meses para que termine este tiempo ordinario y con ello también el año litúrgico. El 30 de noviembre comenzará el nuevo año litúrgico con el primer domingo del Adviento. Este domingo es el domingo 27º, domingo 27 del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene 34 domingos, de modo que nos quedan faltando 7 para terminar la segunda parte del tiempo ordinario y con ello también el año litúrgico. Nos estamos aproximando digámoslo así, al recuerdo litúrgico, o más bien al presagio litúrgico de el final de la historia y del mundo, que cada año litúrgico precisamente conmemoramos en el último domingo o en el penúltimo y último domingo, cuando los textos evangélicos son tomados de los discursos escatológicos de Jesús, sea el Evangelio de Mateo como este año, sea el de Marcos como el año próximo, o sea el de Lucas dentro de 2 años, según pues los ciclos dominicales A, B y C. Como estamos en el ciclo A, este año pues el domingo 33 o el 33º domingo tomaremos un texto de Mateo en que se ve ya pues o que tomado pues procedente del discurso escatológico de Jesús en Mateo 24 y 25. Ahora siguiendo pues el derrotero del Evangelio de Mateo, de donde van siendo tomados los evangelios dominicales del tiempo ordinario en general en el ciclo A, hemos llegado a la estadía de Jesús en Jerusalén. Según Mateo, Mateo sigue a Marcos en esto, pero Mateo amplía, digamos, los materiales o los materiales que Marcos utiliza para llenar ese espacio de los primeros días de Jesús en Jerusalén. Después de que llega a Jerusalén y observa el templo, Jesús empieza a tener discusiones con las autoridades judías en el templo. En Mateo eso está básicamente en el capítulo 12 del Evangelio, en Mateo es mucho más amplio, porque Marcos trae una sola parábola, digamos, crítica en boca de Jesús, precisamente frente a las autoridades judías, que es la parábola de los viñadores. Mateo trae esa parábola, como la vamos a escuchar en el día de hoy, pero además pone otras. Ya las hemos estudiado antes. Por ejemplo, un poco antes de llegar a Jerusalén, pone la parábola del propietario de la viña que contrata diferentes trabajadores. Al final, pues, los trabajadores de última hora reciben el mismo salario y lo reciben primero que los que llegaron primero. Empieza pues a delinearse una tendencia del Evangelio de Mateo para estos últimos pasos de la historia terrena de Jesús. Luego viene, como escuchamos el domingo pasado, la parábola de los 2 hijos. Finalmente hay 2 hijos, uno cumple la voluntad del padre porque aunque primero dijo no al padre que lo encargaba de ir a la viña a trabajar, al final se arrepintió de haber dicho no y fue y trabajó. En cambio el otro hijo, que al principio dijo sí, voy a trabajar, finalmente no fue. Es decir, Mateo empieza como a deslindar en medio de Israel, en boca de Jesús, en forma de parábolas a unos de otros. Los que salen ganando no son precisamente las autoridades, ni los grandes ni los importantes. Ellos llegaron pues, como dice la parábola del administrador o del propietario de la viña, llegaron al principio, en cambio fueron preferidos los que llegaron al final. Ellos equivalen a ese hijo que dijo sí, pero finalmente no fue. En cambio los otros, los últimos, los que, en fin, aquellos que eran un desecho de la sociedad y de la religión, esos dijeron no,
pero finalmente se arrepintieron y dijeron sí, se arrepintieron cuando predicó Juan Bautista y todavía más, cuando llegó Jesús, entonces aceptaron el regalo maravilloso de la pertenencia al reino de los cielos que Jesús ofrecía. Ustedes ven, se empieza a deslindar pues en el auditorio de Jesús según Mateo, a deslindar el grupo de los unos y el grupo de los otros. Los unos se van a quedar atrás, en cambio otros, que son los últimos, los que no valían nada, los pecadores, los publicanos, el pueblo más, más indefenso, el pueblo despreciado, esos aceptan a Jesús. El Evangelio de Mateo pues se esfuerza por mostrar en esa última parte del ministerio de Jesús este deslinde de unos de otros. Y así se va prefigurando lo que en el Evangelio de Mateo es la formación de la iglesia. La iglesia, es decir, el grupo de los cristianos, sale del grupo judío, que es el grupo mayor. La mayor parte de los judíos no aceptan, otros aceptan, los que creen en Jesús aceptan, se hacen cristianos y luego al grupo cristiano entran de otros lares, entran multitudes a formar la iglesia. Pues bien, en Mateo, y esto es muy importante para que entiendan ustedes hoy el Evangelio, en Mateo, los cristianos, es decir, los que hemos creído en Jesús, nosotros corremos el riesgo de padecer el mismo destino de Israel, del Israel o de los judíos incrédulos, que finalmente, aunque pertenecieron de antemano al pueblo de Dios, finalmente fueron excluidos. Fueron excluidos porque no se responsabilizaron del don de Dios. La primera lectura de este domingo, como prácticamente todos los domingos del tiempo ordinario, viene del Antiguo Testamento. Luego la segunda de una carta apostólica. Hemos estado leyendo en estos últimos domingos la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y la tercera lectura, que es el Evangelio, es de San Mateo, la parábola de los viñadores homicidas. Podríamos llamarla así, que es el nombre tradicional que se da a esta parábola. Mateo la toma de Marcos, pero la recompone, la arregla y le pone finalmente un punto culminante bien diferente, de acuerdo con lo que les expliqué antes. Pero eso lo vamos a ver en detalle. La primera lectura pues es del Antiguo Testamento, en este caso del profeta Isaías en el capítulo 5. Es la hermosa, la preciosa parábola o la preciosa alegoría, llamémosla así, de la viña de Dios. Les he dicho que el libro de Isaías, el más amplio libro de la Biblia, hasta creo que es aún más amplio que los Salmos, porque aunque los Salmos son 150 y el libro de Isaías tiene 66 capítulos, sin embargo, a veces, o mejor dicho, a menudo, o casi siempre, los capítulos del libro de Isaías, con contadas excepciones, son más largos que cualquier salmo, tal vez con una o dos excepciones. En todo caso, la primera lectura pues del libro de Isaías pertenece a la primera parte del libro, que aparece en los capítulos 1 a 39. Dentro de esa primera parte están todos los textos que remontan a la época de Isaías y detrás de los cuales pues se puede adivinar el genio de ese profeta histórico que llevó ese nombre y que vivió hacia mediados del siglo VIII antes de Cristo, en la época de los reyes Acaz y Ezequías, una época turbulenta para el reino judío, porque por esa misma época fue destruido el reino del norte, el reino de Israel, y solamente quedó Judá. Pues bien, la palabra de Isaías, la actuación de Isaías se sitúa en ese marco histórico tan duro, tan difícil. Isaías era un profeta de palacio, estaba cerca de los reyes de Judá, vivía en Jerusalén, y en nombre del Señor este hombre, que al mismo tiempo era un gran poeta, les advierte, les dice, les señala en los caminos de Dios. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la decantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar.
y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escardarán. Crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia, y ahí tenéis lamentos. El texto es un texto poético, es un poema muy hermoso. Si ustedes pudieron, al escucharlo, a partir de cosas que a través de este programa yo les he enseñado a lo largo de estos años, a descubrir los signos de la poética hebrea, es decir, los paralelismos que son la nota distintiva de esta forma de poesía de la Biblia, de las partes más antiguas de la Biblia. Pues bien, tiene varias partes. La primera, pues, es la narración, llamémosla parabólico-alegórica. Yo lo digo así porque es muy difícil separar entre parábola y alegoría. En todo caso, es un lenguaje en imágenes, una imagen. El profeta se presenta como amigo de Dios, detrás de este canto de amor a la viña. Está pues que el poeta toma en sus labios. El poeta dice: voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. El poeta se presenta, por tanto, el profeta se presenta como amigo de Dios, porque Dios es aquel al cual se refiere el texto cuando se dice mi amigo plantó una viña, es decir, es Dios, y la viña que plantó es su pueblo, Israel, y dentro de Israel, Judá. Ustedes ven, es una imagen a través de la viña, representa por tanto a Israel y a Judá, y el que la planta, el que la favorece, pues con toda clase de bendiciones, es Dios mismo. El poeta, pues, que es el profeta Isaías, dice: voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Es una canción de amor de Dios a su pueblo. Esa es. Pues bien, como dice la primera parte, la viña no respondió a los deseos de su dueño, del que la plantó y el que hizo todo por ella. ¿Por qué? Porque esperaba uvas, pero dio agrazones. Agrazones son uvas que no maduran, son uvas que se quedan verdes. Yo me imagino que a ustedes alguna vez que han comprado uvas o que les han regalado uvas, habrán podido saborear, si es que puede decirse así, a los agrazones. Son esas uvas que se pasman, a veces en un racimo tanto de uvas verdes, de uvas verdes como de uvas rojas, encuentra uno uvas que se pasman y uno se las mete a la boca y las muerde, y entonces uno siente de inmediatamente la acidez. Esos son los agrazones, son uvas que no maduran. El que plantó la viña, el que la cuidó, que es decir, el amigo del profeta, es decir, Dios, esperó pues que la viña diera racimos de uvas dulces, suculentas, pero no, dio agrazones. En lugar de uvas, dio agrazones. Entonces, en una segunda parte, invita el profeta, invita por el profeta Dios a la gente, es decir, al pueblo, para que hagan de jueces entre él, el viñador, el que cuidó la viña, y su viña. ¿Qué podía haber hecho él por ella que no haya hecho? Y sin embargo, la viña no respondió: sirvan de jueces, pues. Es decir, en el fondo, nombra jueces a aquellos mismos a los cuales alude el texto, es decir, al pueblo. El pueblo debe juzgarse a sí mismo. Y entonces, en una tercera parte, Dios mismo, dado que la viña, en lugar de dar uvas, dio agrazones, entonces le anuncia a la viña lo que le va a pasar.
lo que le va a pasar es que su dueño la va a despreciar, la va a destruir, va a permitir que acaben con ella. Y finalmente, en un cuarto párrafo, viene la interpretación de la parábola. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Ahí pueden ustedes observar, amables oyentes, la forma de paralelismo de los versos. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y luego, en paralelismo sinónimo, son los hombres de Judá su plantel preferido. Fíjense, otro detalle que es interesante en los recursos de la poética hebrea es la construcción concéntrica. Les voy a explicar para que aprendan ustedes a apreciar los versos, digamos, los versos de esta poesía. La viña del Señor es el elemento A. Luego es la casa de Israel, elemento B, en el primer verso. Y el segundo, son los hombres de Judá. Ese es el elemento B1, es decir, se corresponde a la casa de Israel, los hombres de Judá. Por tanto, y luego al final aparece su plantel preferido. Ese plantel preferido se corresponde a la viña del Señor. Es decir, la estructura del texto está A, B, B, A. Es decir, B está de elemento final del primer verso y elemento inicial del segundo verso. En cambio, el elemento inicial del primer verso se corresponde al elemento final del segundo verso. Eso se llama construcción concéntrica. En la literatura, digamos, bíblica que uno está acostumbrado a estudiar, llaman eso quiasmo. La palabra quiasmo viene de la letra griega ji, que tiene la forma de nuestra X. Fíjense que la X son dos líneas oblicuas entrecruzadas, de tal manera que la punta de la primera línea equivale se toca con el extremo. Es decir, si ustedes llaman, es difícil de explicar esto sin que ustedes estén viendo pintaditas las cosas en el tablero. Es decir, una X indica que el primer elemento y el cuarto elemento se compaginan y el tercer elemento y el cuarto elemento se compaginan. Es decir, la estructura es concéntrica. Eso pues, perdónenme que entre en estos detalles, digámoslo así, un poco eruditos en este programa. Eso se llama quiasmo o también estructura concéntrica. Repito pues la conclusión. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Ahí están pues los dos versos en paralelismo sinónimo. Es decir, dice lo mismo el primer verso que el segundo. Y luego viene, esperó de ellos derecho, y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia, y ahí tenéis lamentos. Ustedes ven, aquí están otros dos versos, también en paralelismo sinónimo, pero esta vez la estructura no es concéntrica, sino que la estructura es lineal. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia, y ahí tenéis lamentos. ¿Ven ustedes? Ya la estructura no es A, B, B, A, como en el primer caso, sino A, B, C, A, B, A1, B1. Es decir, los dos versos tienen, digamos, el mismo orden de las palabras, el primero que el segundo. Y después de estas disquisiciones mías un poco aberrantes, amables oyentes, voy a lo importante. El Señor Dios de Israel hizo todo por su pueblo. Por eso aparece en la poesía como el viñador, el que planta la viña, el que escoge el terreno, el que consigue buenas cepas, el que escarda la Biblia, el que la poda.
En fin, y no solamente pues en la viña misma, sino también en el terreno. Construye una atalaya es una torrecita en que se montaba un vigilante para mirar, digamos, como las viñas a menudo eran extensas, ocupaban un terreno más o menos vasto, entonces las vigilaban desde arriba, como se suele hacer, por ejemplo, entre nosotros todavía en algunos parqueaderos al aire libre, que para poder vigilar todos los carros de una extensión más o menos grande, entonces construyen una torrecita. Y en la torrecita mantienen un vigilante para que de pronto no se les vaya a meter un ladrón por cualquier lado y desvalijar un carro que esté por allá en cualquier rincón. La atalaya es eso, es una torrecita desde el cual pues un vigilante cuidaba la viña. Y luego cavó un lagar es una especie de tanque, donde se procesan las uvas para hacer el vino. Todo eso pues lo hizo ese viñador acucioso, preocupado, amante de su viña. Esperaba que uvas, pero dio agrazones. La viña no le respondió y por tanto, pues entonces él juzga, es decir, invita a los que lo escuchan a juzgar entre él y la viña. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo él para la viña? Y sin embargo, la viña no respondió. Por tanto, se justifica lo que el dueño de la viña va a hacer. Va a acabar con ella. La va a acabar. ¿Por qué? Porque es una viña que no sirve. Una viña que finalmente estorba, ocupa terreno de balde. Es un anuncio del juicio divino. Ya probablemente en la época en que Isaías compone esta poesía, ya había sido destruido el reino del norte, o estaba a punto de ser destruido, si es que el poema de la viña es anterior a la destrucción del reino de Israel por parte de los asirios, cuando Sargón II de Asiria y Salmanasar V destruyeron Samaria. La datación del poema pues es discutida. Unos dicen que fue después, otros que fue antes. Una u otra hipótesis pueden tener explicación. En cambio, para Judá, para Jerusalén, el juicio es indudablemente futuro. ¿Qué no hice yo a favor de mi viña para que diera lo que debía dar, uvas, pero dio agrazones? Por tanto, si es así, esperen ustedes un trágico desenlace. El de Israel llegó y el de Judá también habrá de llegar. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Ya en los 2 domingos anteriores, cuando tomamos textos de esta carta, les expliqué. Es una carta que escrita por Pablo en los tiempos de su última permanencia en Éfeso. Está en la cárcel. De la cárcel Pablo cree que no va a salir, pero sale. Y estando en la cárcel escribe pues esta carta. Posiblemente en el año 55, 56, al salir de Éfeso, pues precisamente va a Macedonia, a Filipos, y visita a aquellos a los cuales desde la cárcel de Éfeso les escribe esta carta. La carta está tomada, o el pedacito que toca leer, está tomado del capítulo 4, que ya es la última parte de la carta, que es la parte parenética, es decir, la parte exhortativa, la paráclisis de Pablo, es decir, la exhortación. Es decir, los imperativos, la parte imperativa, donde él utiliza las invitaciones, sea en subjuntivo o en imperativo a los destinatarios de la carta, para que se comporten como buenos cristianos. Escuchemos el pedacito. Son los versículos, el capítulo 4, versículos 6 a 9 de la carta a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Hablé de parenesis o paráclisis, es decir, de exhortación. Ustedes ven que esos son los verbos que usa, o esta es la forma verbal, las formas verbales que utiliza Pablo. Nada os preocupe.
los está pues invitando a tener tranquilidad de espíritu. Y menciona Pablo acá algunas acciones que pertenecen, digamos, a la vida litúrgica o también a la vida piadosa, personal de los cristianos. En toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Súplicas, oración, súplicas con acción de gracias. Posiblemente Pablo tiene en cuenta acá con estos nombres las reuniones de la comunidad, donde oraban conjuntamente, suplicaban, exponían a Dios sus peticiones con acción de gracias. Con acción de gracias. Algunos autores piensan que detrás de esa expresión acción de gracias está también la celebración que en Filipos debía realizarse de lo que con seguridad Pablo dice se celebraba en Corinto, la cena del Señor, Dipnon tu Kyriou, que también recibió más adelante el nombre de Eucaristía, acción de gracias. También puede ser que aquí acción de gracias no sea necesariamente pues la celebración de la cena del Señor, sino otras formas de acción de gracias con cantos o con expresiones, digamos, semejantes. Por ejemplo, las que la Iglesia actualmente recuperó del pasado, cuando te damos gracias, Señor, por este pan y este vino. Ustedes ven, son acciones de gracias, llamadas también bendiciones. Son formas, digámoslo así, de expresión litúrgica muy antiguas del cristianismo. Aquí Pablo las menciona. Y finalmente, dice Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Nada os preocupe. La paz de Dios está con ustedes. Es decir, cuando uno se pone en manos de Dios y se junta con Él, rebosa en el corazón de uno la paz de Dios. Y al final, Pablo, y esto es, creo yo, muy interesante y aplicable al mundo, al cristiano de hoy, que está en medio de un mundo cambiante, rápidamente cambiante, Pablo pone a los cristianos de Filipos digamos, en el horizonte del mundo en que vivían, un mundo no cristiano, donde había cosas buenas y cosas malas, donde había valores y antivalores. Pablo entonces supone que ellos pueden discernir, distinguir en un mundo complejo y difícil qué es aquello que deben seguir, a qué deben adherirse y qué es aquello que deben rechazar. Fíjense cómo lo dice, hasta qué punto estas palabras escritas por Pablo hacia mediados del siglo I, unos 20 y pico de años después de la muerte de Jesús, son válidas hoy en día en un mundo tan cambiante y tan ambiguo y tan complicado, donde el bien y el mal aparecen tan mezclados. ¿Cómo debe actuar uno? Escuchen a Pablo. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Es decir, no cerremos los ojos ni el corazón ante las cosas buenas de este mundo, donde veamos, como dice Pablo aquí, lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza, lo que es virtuoso o meritorio, tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos pues cerrarnos en nosotros mismos como si el resto del mundo no existiera. El resto del mundo existe y hay cosas buenas y cosas malas, pues tener un criterio avisado para saber acoger lo bueno y rechazar lo que no lo es. El último parrafito, lo iba a dejar a un lado, pero es bueno decirlo. Fíjense, Pablo, en sus comunidades, él fundó esas comunidades, él llegó a Filipos cuando venía de Asia, vino por la isla de Samotracia, pasó al puerto que hoy en día en Grecia se llama Kavala, en ese tiempo se llamaba Neápolis, y caminando no lejos de Neápolis, en la llanura ya interna de la parte oriental de Grecia, llegó a la ciudad de Filipos. Filippi se llamaba en ese tiempo. El nombre se debe o está tomado del rey famoso de Macedonia, Filipo el Grande, el padre de Alejandro Magno. Y en Filipos pues fundó Pablo una comunidad cristiana. Como él fue el primero que predicó en Filipos, entonces prácticamente la imagen, digamos, del cristiano que la gente podía tener, los que aceptaron el evangelio, era él. Pablo mismo pues sabe que
que la imagen que ellos pueden tener de un cristiano es la que Él mismo les dio, les proporcionó cuando fundó la iglesia predicando el Evangelio. Y por eso dice, y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Él es el modelo. Es decir, sigan ustedes. Pablo pues es el modelo. Sigan ustedes a su evangelizador. Noten ustedes, amables oyentes, y esto lo digo yo con un poco de tristeza, cómo Pablo lo podía afirmar, a pesar de que él mismo sabía que tenía defectos. Hoy en día, a menudo nosotros, los evangelizadores, los que en la iglesia tenemos, digamos, esta misión, a menudo, con nuestra actitud, nuestras conductas, no servimos de modelo para nadie. Podemos nosotros decir hoy en día a la gente, como decía Pablo, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Yo, por ejemplo, cuando escucho estas palabras de Pablo, ¿qué puedo pensar? Puedo pensar que tal vez lo que la gente aprende de mí es bueno, pero a veces la gente no ve en nosotros los evangelizadores todo el bien que debería haber. Es decir, es un llamamiento, no solamente a la gente, a poner por obra lo que debe poner por obra, sino también a los evangelizadores, para que sean modelos del rebaño. Llegamos al texto evangélico, Mateo capítulo 21, versículos 33 a 43. Es la parábola de los viñadores homicidas. Así se suele llamar esta parábola. Mateo la toma de Marcos en el capítulo 12. En Marcos está la versión más original de la palabra, pero ya la versión en Marcos parece ser una versión, digamos, desarrollada. Lo digo rápidamente porque no tengo tiempo de entrar en estos pormenores. En el Evangelio cóptico de Tomás, conservado o encontrado a mediados del siglo pasado, en los años 40, en un pueblito de Egipto llamado Nag Hammadi, se conserva una versión, digamos, más breve, más sucinta de esta parábola, y no faltan autores que dicen que esa versión del Evangelio cóptico de Tomás es más antigua aún que la que trae Marcos. Todo eso es discutido y discutible entre la crítica actual. Sin embargo, fíjense, tomando pues o presuponiendo la versión del Evangelio de Tomás, luego la versión presumiblemente más ampliada de Marcos y luego la versión más ampliada todavía de Mateo, podemos entonces comprobar, y ahorita lo diré, comprobar cómo, digámoslo así, fue siendo reinterpretada y releída esta parábola de Jesús. Está en Mateo 21, 33, 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo. Fíjense, amables oyentes, se trata pues de los mismos oyentes que supuso la parábola que escuchamos el domingo pasado, la de los dos hijos. Jesús está frente a las autoridades judías del templo y frente a los miembros del Sanedrín judío, es decir, la élite del judaísmo está a la escucha. Por tanto, es una palabra muy dura frente a la élite de Israel. Y en la óptica de Mateo, frente a Israel mismo. Escuchemos. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más numerosos que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña,
¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo, a vosotros se os quitará el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Les sugiero a los que entre ustedes se sientan como llamados a, o al menos interesados por cotejar los textos de los evangelios, sobre todo los sinópticos, que lean la versión más antigua en Marcos capítulo 12 y esta versión más reciente en Mateo capítulo 21. Y podrán ver, digamos, los importantes cambios que Mateo hace al texto de Marcos, cambios importantes. Yo los voy a mencionar acá, al menos los más dicientes, pero si ustedes quieren, pueden tomar su Biblia, o si tienen dos, mejor, abren una en Marcos 12 y abren la otra en Mateo 21 y van leyendo en Marcos primero y luego en Mateo, poco a poco, la parábola, y podrán ver los cambiecitos. Algunos de ellos son muy significativos. Pues bien, la parábola se basa en las costumbres de esa época. Jesús Jesús era un hombre de la época, vivía en Galilea había gente rica que tenía tierras y no quería vivir en Galilea porque era peligroso vivir allí. Entonces se iban a la ciudad, a Jerusalén tal vez, o aún al exterior se iban a vivir en otra parte y arrendaban sus tierras a personas que la recibían pues en alquiler y debían pagarles, sea en dinero o en especie, un arriendo por ellas en dinero, es decir, pagarles plata, o en especie, es decir, darles, digamos, como eran tierras, darles un porcentaje de los frutos de la cosecha. En este caso se trata pues de que el arrendatario, el arrendador se fue de viaje, precisamente salió pues de Galilea y dejó su viña. La viña es el terreno que está plantado con cepas de uva. Entonces a unos labradores les arrendó y convino con ellos de que cada año le darían una parte de la cosecha. Son los frutos que le tenían que pagar o que le tenían que dar como participación. Pues bien, se fue, pero el dueño hizo mucho por la viña. En la descripción que hace aquí Jesús se parece a la de Isaías, hace mucho por la viña, plantó la viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda. La casa del guarda reemplaza la atalaya de Isaías, la arrendó a unos labradores, eso sí lo dice en Isaías. Este ya es un aspecto que Jesús añade a partir de las costumbres galileas de la época, y se marchó de viaje. Pues bien, como había convenido en que le pagaban en especie sus derechos, entonces cuando llegó la vendimia es la cosecha de uvas. La cosecha de uvas se llama vendimia, así como también, por ejemplo, el trigo maduro se llama mies. La cosecha de uvas se llama vendimia. Nosotros tenemos acá en Colombia poca, sobre todo aquí en Medellín, por ejemplo, en Antioquia no hay cultura vinícola. En el norte del valle sí lo hay, en otras partes. Por allá saben más fácil qué significa vendimia. Es cuando ya las uvas están maduras y empiezan pues con tijeras especiales a cortar los racimos, a recolectarlos para vender pues las uvas como uvas o hacer vino. Es la vendimia, la cosecha de uvas. Cuando llegó la vendimia, entonces el arrendador mandó unos criados para que los labradores que tenían la viña en alquiler le pagaran. ¿Pero qué hicieron ellos? Dice, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Luego envió otra vez criados y les hicieron lo mismo. Oigan Mateo, si ustedes leen en Marcos podrán ver que en Marcos es un poco diferente la sucesión de los hechos. En Mateo, digámoslo así,
En Mateo, la aproximación de la parábola a la historia salvífica es más patente que en Marcos. Es decir, esta parábola fue leída como una especie de eco de la historia de Dios con su pueblo, cuando Dios enviaba profetas y a los profetas los trataban mal y los mataban. Jesús utiliza o habla de ese tema, de modo que fíjense acá ya cómo se va aproximando la parábola de Jesús a la historia salvífica. Son datos alegóricos, se llama alegoría, cuando también los detalles, digamos, de la narración parabólica van adquiriendo un sentido independiente. Y tanto Marcos como Mateo terminan con lo mismo: les mandó su hijo. Su hijo, como a los criados no los recibieron, los trataron tan mal y hasta los mataron. Entonces el señor de la viña, el dueño, dice: no, pues a mi hijo lo van a respetar. Pero ahí sí que es cierto que le va mal, porque cuando los labradores vieron al hijo del dueño de la viña, dijeron, se les abrieron los ojos, se les ampliaron las agallas y dijeron: aquí llega el heredero, acabemos con él, porque si se muere el heredero, no tenemos quien nos reclame después la viña y nos quedamos con ella. Y lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Así Mateo. En Marcos no se dice que lo sacaron fuera de la viña y lo mataron, sino que simplemente lo mataron. Pues bien, tal vez ese detalle de que lo sacaron fuera de la viña y lo mataron, tal vez corresponde a la muerte de Jesús. A Jesús no lo mataron en Jerusalén, sino fuera de ella. De modo que posiblemente es también esta una aproximación alegórica a la historia, no ya de Dios con su pueblo de Israel, sino de la historia de Dios con su pueblo en Jesús. En Jesús lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. En Marcos sigue la narración parabólica, sigue, pero en Mateo se vuelve un diálogo. En Mateo se vuelve un diálogo. Escuchen en Mateo como dice: ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron. En Marcos, Jesús hace la pregunta, pero la contesta él mismo, que se les está contando la parábola. En Mateo le contestan ellos, es decir, los adversarios, los que están allí, los sumos sacerdotes y los senadores, ellos mismos lo contestan. Por tanto, ellos mismos pronuncian contra sí la sentencia. En Marcos Jesús sigue hablando, pero en Mateo Jesús recibe de ellos mismos la respuesta. Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Ellos mismos pronuncian la sentencia. Los hará morir de mala muerte el dueño de la viña a ellos, porque mataron sus enviados y luego mataron a su hijo. Los hará morir de mala muerte. ¿De mala muerte en qué piensa Mateo? Indudablemente, queridos oyentes, piensa en la destrucción de Jerusalén. El próximo domingo escucharemos otra parábola que está en Mateo, en este mismo contexto, donde ya pues será explícito el tema. Es decir, Mateo va poco a poco, diría yo, pintando en estos materiales que proceden de la predicación de Jesús, va pintando el desarrollo histórico de los hechos. Los hará pues morir de mala muerte. Ellos tenían la viña arrendada. No solamente no entregaron los frutos que le correspondían al dueño, sino que mataron sus enviados y mataron a su hijo. Por tanto, ellos mismos dicen lo que va a pasar, que la viña que estaba arrendada a ellos les será quitada y será dada a otros que sí den fruto. ¿Quiénes son esos otros? Pues ustedes lo saben, somos nosotros, es decir, los cristianos. Mateo ya piensa acá explícitamente, o al menos no diría yo explícitamente, sino alusivamente en la iglesia. Son los nuevos arrendatarios de la viña de Dios. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. En Marcos, esta última palabra de Jesús tomada de la Biblia, concretamente del Salmo 118, es la culminación de la parábola. En Marcos, pues, la parábola tiene un culmen cristológico. El hijo del dueño de la viña es comparado con la piedra que desecharon los arquitectos. El hijo del dueño de la viña fue asesinado por los labradores homicidas. Pues bien, Dios no se va a quedar con eso, no.
y para mostrar que Dios no se queda con esa afrenta que le hacen esos labradores, negándole los frutos y sobre todo matando a sus enviados y particularmente matando a su hijo. No, Dios va a proceder. ¿Y cómo va a proceder? Lo dice Jesús al final del texto. Es evidentemente un desarrollo ulterior de la parábola. Esto no está, por ejemplo, en la versión de la parábola que trae el Evangelio copto de Tomás. Aquí uno nota pues una evolución de la tradición sinóptica. En todo caso, lo dice Jesús citando la Escritura. La piedra, no habéis leído nunca en la Escritura, el Salmo 118, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Salmo 118, queridos oyentes, desde los comienzos del cristianismo, desde sus primeros pasos, este salmo se leyó en sentido pascual. Por eso, el día de Pascua, la noche de Pascua y el domingo de Pascua y la semana pascual, este salmo aparece una y otra vez en la liturgia cristiana. Él es la piedra desechada por los arquitectos. Dios la ha convertido en cabeza de ángulo, es decir, la piedra que sostiene los dos muros, en la cual se apoya la edificación entera. Es la piedra seleccionada, es la piedra elegida, la piedra que sostiene el edificio entero. Es Dios quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente, dice el Salmo. Y aquí lo repite pues Jesús, tomando el Salmo en sus labios. Es el gran milagro de la Pascua. El Hijo desechado, el Hijo asesinado, es convertido en piedra angular. Dios ha hecho el gran milagro. Es el gran milagro, ustedes saben, de la resurrección del Señor. Por eso se canta en Pascua estas palabras del Salmo. Y se añade otra que acá en la cita no están, pero que son muy dicientes en el Salmo. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Es como un eslogan cristiano en la fiesta de Pascua, tomado precisamente de este Salmo. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Pues bien, con este culmen, diría yo, cristológico, es decir, mostrando la victoria de Cristo, obrada por Dios, Cristo el desechado, el hijo del dueño de la viña asesinado por esos labradores homicidas, el triunfo de Cristo y con él el triunfo de Dios. Fíjense, ahí termina Marcos la parábola. En cambio Mateo sigue porque ya había dado puntos antes de que iba a seguir. ¿Qué apuntes digamos bien qué signos, qué indicios había dado Mateo antes de que no iba a terminar la parábola con esta cita de la Escritura, como la termina Marcos? Esa que les hice notar cuando los sumos sacerdotes y los senadores contestan, ellos mismos dan la sentencia: hará morir de mala muerte a esos homicidas y arrendará la viña a otros que le paguen sus frutos o que le entreguen sus frutos a su tiempo. Eso lo añadió Mateo. Por tanto, hay otros que van a recibir la viña, porque los primeros labradores son desechados. Van a ser castigados. El juicio será terrible, matará de mala muerte, dice el texto. Y habrá otros que reciban la viña. Pues bien, Mateo añade un último versículo que no está en Marcos, y lo voy a leer y ustedes lo van a notar bien. Por eso os digo, diatuto lego imin, se os quitará a vosotros el reino de Dios, y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Un pueblo, etnos. Hay un pueblo nuevo en lugar del pueblo antiguo. El pueblo antiguo no dio frutos. Aún más, mató a los enviados del dueño de la viña, mató y se deshizo del hijo, pensando quedarse con la viña. Pues se les quitará el reino de los cielos. Aquí dice la versión, digamos, que estoy leyendo, dice reino de los cielos en el texto de Mateo. Es uno de los
pocos textos donde Mateo emplea la expresión reino de Dios. Mateo prefiere reino de los cielos, tal vez por eso se les fue a algunas versiones antiguas y a los traductores modernos la expresión reino de los cielos aquí, Basilia ton uranon, pero en el texto, la lectura más probable del texto original de Mateo es reino de Dios. Se les quitará a vosotros, es decir, a Israel, a sus jefes, a sus autoridades, se les quitará el reino de Dios. Ya ustedes no son el administrador del reino de Dios, ya no son. ¿Quién va a ser? Otro pueblo, un pueblo que produzca sus frutos, que los produzca. Por eso, queridos oyentes, el énfasis de Mateo podríamos llamarlo eclesiológico. Está pensando en la iglesia. El evangelio de Mateo es un evangelio mucho más eclesiológico. El de Marcos es mucho más cristológico. En Mateo los acentos pues miran a la iglesia y terminan pues en este punto, diría yo, con un tremendo interrogante para nosotros. Un pueblo que produzca sus frutos. La pregunta es si la iglesia, nosotros, estamos produciendo con el reino de Dios que nos es dado como la viña entregada a unos labradores, si nosotros realmente estamos dando los frutos correspondientes. ¿Sí los estamos dando? No es sino que nos fijemos cómo somos, cómo obramos, y podemos nosotros mismos deduzcamos.